Volvemos a hablar hoy del caso de Alcácer en relación a lo que sería esa entrevista de Miguel Ricard para El Rincón del Disidente, y en esta hablamos de la teoría del doble enterramiento. Una experta forense ha hablado sobre esto, ha dado nuevos detalles y lo que ella pretende creer acerca de esto, de si los cuerpos estuvieron en un lugar y luego pasaron a otro, que sería la Romana en todo caso. De hecho, el propio Ricard dice que fue en la noche en ese día del 6 de enero, ¿no? Del Día de Reyes. Este giro que daría significado a alguno de los movimientos previos de este caso y la ocultación de los cuerpos. Muchos expertos están hablando de incongruencias. Ahora vamos a ver varios programas en los que se ha analizado un poco esta entrevista y algunos de los puntos más importantes también. Lo que decían los peritos en el juicio acerca de estas posibilidades. También, si nos acordamos de Frontela, también habló un poco sobre esto, pero son algunos de los puntos que vamos a ir analizando por aquí, conjunto con la experta forense Miriam Moya, que ha hecho un vídeo analizando esto, apuntando a lo poco que quizás puede ser ciencia forense de lo que comenta Miguel Ricard, porque es que básicamente hay muchas de las cosas que dice en la entrevista que podrían llegar a ser habladurías por su parte. Dice que se vio obligado a participar en el crimen, cosa que podemos creernos o no. Dice muchas cosas, dice que estaba amenazado por Anglés, podemos creérnoslo o no. Y todo lo demás, si participó el Nano, si participó el Mauri, si hubo otras 3 personas desconocidas. Mucha gente no le cree nada a este señor y otros muchos siguen pensando que es un chivo expiatorio, ¿no? Vamos a ver esto y ahora seguimos dando más información. Muchas personas después de la entrevista que le hizo Manu del disidente a Miguel Ricard, y por eso voy a responderlo de forma pública, porque creo que esto merece una explicación clara desde el punto de vista forense. Ricard afirma que las niñas podrían haber sido trasladadas el 6 de enero después de haber estado enterradas desde el 13 de noviembre. Acordaros. Esos números serían 54 días bajo tierra antes del posible traslado. Y la pregunta que todos me hacéis es: ¿realmente posible mover unos cuerpos después de tanto tiempo enterrados? A ver, dejémoslo claro. Yo no soy especialista en el caso Alcácer, ni mucho menos, pero como perito forense, especialista en reconstrucción de escenas, os voy a dar la respuesta con la ciencia en la mano. Si es posible trasladar obviamente el cuerpo tras 54 días bajo tierra, pero es imposible no dejar huella. Después de casi 2 meses, el estado natural sería de putrefacción avanzada, con tejidos blandos, reblandecidos, aunque todavía con cierta unión articular. Es decir, moverlo sería difícil, pero factible. Pero siempre este traslado va a dejar señales inconfundibles en 3 fuentes. La primera fosa, en la segunda y en los propios restos. En la fosa original siempre va a quedar rastro, tierra removida, distinta, manchas oscuras por los fluidos, pupas o restos de insectos que colonizaron los cuerpos en las primeras semanas. A ver, aparte de todo esto que está comentando, para muchos expertos en el tema, yo esto lo leí alguna vez, es que básicamente encontraron tierra que no coincidía con la del último enterramiento, ¿no? Con las tierras de la Romana, tierras rojizas, etcétera, una serie de piedras que podían ser de otros lugares, que de hecho se llegaron a analizar. Pero también los cuerpos estaban con partes que estaban desprendidas, ¿no? La falta de livideces cadavéricas también, mucha gente se llegó a preguntar si no sería señal de haber estado en agua. Nosotros hicimos por aquí un análisis de todo esto con muchos foros que lo llegaron a comentar, y de hecho el propio Frontera en el juicio así lo dice. Ahora vamos a leerlo y a argumentar un poco sobre esto. Y no cuadran muchas cosas, como el tema de la sangre, que aún tenían las pequeñas en el corazón. Y mucha gente evidentemente lo está preguntando de esta manera. De hecho, vi por aquí un comentario que se refería un poco a todo esto con el tema del agua,
Y Miriam Moya decía, muy buena reflexión, la ausencia de livideces cadavéricas en algunos contextos puede interpretarse como manipulación post-mortem o incluso como que hubo un entorno distinto, como agua o algún traslado. Pero lo que siempre hay que hacer es cruzar todos los marcadores, la entomología, la química de tejidos, la cronología de descomposición, etcétera, ¿no? Y si no, es posible llegar a una conclusión sólida y que estaría de acuerdo con este comentario del tema de las livideces y demás, de que hay demasiadas cosas que no cuadran y lo grave es que no se investigó a fondo en su momento. Raíces cortadas, fibras, cabellos o incluso fragmentos óseos microscópicos. En la fosa nueva se verían discordancias claras, obviamente, la tierra estaría menos compactada, habría poca actividad entomológica compatible con la cronología y hasta se encontraría tierra o polen que no coincide con ese suelo, porque los cuerpos se llevan pegados restos del lugar en el que estuvieron antes. Y en los propios cuerpos también podemos detectar restos de tierra de otra procedencia en cavidades, en ropa, desarticulaciones o roturas en el cuerpo que se explican por la extracción. E incluso signos químicos como el inicio de adipociras si hubo humedad en la primera fosa. Todo esto delata que hubo un cambio de lugar. Por tanto, ojo, porque esto no me parece como algo sin más, el tema del doble enterramiento, sino encontrar esa primera fosa creo que también podría llegar a ser clave aún a día de hoy, ojo, Encontrar esa primera fosa daría muchos datos, muchísimos datos daría esa primera fosa, por lo cual encontrarla creo que es otra de las claves de Alcácer. Que hubo una primera fosa y una segunda, o sea, un doble enterramiento, para muchos expertos está claro que sí. Pero entonces, ¿por qué nunca se buscó esa primera fosa, no? Creo que podría llegar a ser bastante clave. Y hay algunos puntos que podrían dar a entender en dónde está. ¿Y Miguel Ricard no podría decir dónde es ese primer enterramiento? Ya que ha hecho esa entrevista, ha dado esos datos, a día de hoy podría llegar a verse dónde fueron enterradas las niñas de Alcácer en una primera ocasión, ¿no? Desde la ciencia sí es posible trasladarlos. Bueno, lo que os comentaba antes de la declaración de los peritos en el juicio, en las sesiones de la 14 a la 24, entre el 30 de mayo y 16 de junio, pues ahí hubo una exposición de informes psicológicos y forenses, intercambios entre el catedrático Luis Frontela y los forenses valencianos, que mucha gente se recuerda, y Frontela, que fue cuestionado en multitud de ocasiones, aún a día de hoy también en este caso dicen que no lo hizo del todo bien, que tuvo demasiadas teorías pero muy pocas certezas para algunos, y para otros muchos presentó datos concluyentes que respaldaban sus afirmaciones, ¿no? Uno de los puntos más polémicos de Frontela fue el análisis de la fauna cadavérica, ¿no? Este hombre, basándose en el tamaño de las larvas vistas solo en fotos y vídeos, sostuvo que los cuerpos podrían haber sido enterrados en dos lugares distintos. Esto es lo que estamos hablando del tema Miriam Moya. De hecho, los dos estuvieron en el caso Lucía Vivar y ahora están hablando de este tema en el caso de Alcácer. Pero es que incluso en el crimen de las tres niñas de Alcácer se llegó a apuntar la hipótesis por parte del catedrático forense Dr. Frontela de la posible sumersión de los cuerpos antes de su enterramiento. Él decía que eso vendría a justificar la ausencia de livideces cadavéricas en los cuerpos, algo que fue duramente criticado por sus colegas valencianos. Frontela apuntaba que los cuerpos de las niñas estuvieron sumergidos antes del enterramiento. Incluso decía que un cuarto sujeto habría actuado de voyeur, según el forense. Él manifestaba su convicción de que los cuerpos de las tres víctimas fueron sumergidos en agua antes de su posterior enterramiento. Una serie de datos llevaron a Frontela a apuntar la posibilidad de que los restos de las niñas fueran sumergidos en agua horas antes de ser sepultados. Argumentó que la única explicación que encuentra era la inmersión tras el primer enterramiento y antes del segundo, circunstancia que impediría conocer la posición exacta de los cuerpos en el lugar inicial. Además, insistía en la participación de dos personas jóvenes y un individuo de entre 40 y 50 años, aunque añadía la posibilidad de una cuarta persona que se habría limitado a observar los tormentos y muertes de las niñas.
Y decía también que las larvas no correspondían al avanzado estado de putrefacción de los cuerpos, que sin embargo los forenses valencianos desacreditaban esta teoría, argumentaban que había muy pocas larvas y que Frontela sí las consideraba claves, que pudo haberlas recogido en su propia autopsia. Así lo decían en respuesta también otro abogado popular. Le recordaba a Frontela que nunca había solicitado este tipo de muestras en sus escritos al juez. Después, otro tema de controversia fue la ausencia de livideces cadavéricas en los cuerpos. Según el catedrático Frontela, esta falta de manchas violáceas podría indicar una fuerte hemorragia o que los cuerpos estuvieron sumergidos en agua, que esto lo comentamos en alguna ocasión, el tema del agua dulce. Luego los forenses valencianos refutaron esta posibilidad, explicaban que el avanzado estado de los cuerpos hacía imposible llegar a conclusiones sólidas sobre la posición original o la presencia de livideces, y también argumentaron que cualquier alteración o doble enterramiento de los cuerpos dejaría rastros inconfundibles. Así que a lo largo del testimonio, Frontela recurría en varias ocasiones a un vídeo de la autopsia inicial, el cual consideraba incompleto, aludía a pruebas que en su opinión podrían haber surgido si los procedimientos se hubiesen llevado a cabo de otra manera. Insinuaba en sintonía con Fernando García, que era el padre de una de las víctimas, que el crimen podría haber sido una puesta en escena. De hecho, en televisión dijo que había una teoría alternativa y demás, y que nunca jamás volvió a hablar de ella, de un supuesto, o sea, que todo era una puesta en escena para unos espectadores sádicos que estarían viendo esto. Podemos llegar a hablar de esa cinta snuff, etcétera, que se comentó en su momento, aunque no presentó ninguna evidencia más allá que apoyara estas hipótesis, ¿no? Así que hubo muchas discrepancias entre Frontela y algunos de los expertos forenses valencianos. De hecho, Fernando Verdú, que fue un portavoz de los forenses valencianos, decía en una declaración tajante en aquel momento: una autopsia significa yo veo, y eso está reñido con el yo imagino. Así que de esto hablaba entre la aproximación científica de los forenses y las supuestas especulaciones del doctor Frontela. Así tenemos que se habló del doble enterramiento, del cual estamos comentando ahora, aparte de todas las declaraciones de los testigos, estas declaraciones de los peritos que a día de hoy aún se sigue hablando de ellas y aún está en controversia, evidentemente, si pudo haber o no ese doble enterramiento. Incluso el asesino confeso de las niñas dice que sí, ojo. Vamos a ver un poco más de Alcácer, de algunos de los detalles, por Nacho Abad, que comentaba un poco de esto en el fin de semana. Condenado por el triple crimen de Alcácer, 3 niñas, ha comparecido en un espacio de televisión y ha confesado que Miriam, Toñi... Bueno, un espacio de YouTube, en el Rincón del Disidente. Desiré fueron víctimas de la violencia múltiple de una manada en la que habrían participado hasta 7 personas, incluidos 3 hombres de avanzada edad que dice no conocer. Además de ellos estarían Antonio Anglés, su hermano Mauricio y un individuo apodado El Nano. El asunto ha sido objeto de mucha polémica porque Ricard muchas veces se ha contradicho. Vamos a preguntarle a nuestro experto en policiales, Nacho Abad. Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. Voy a saludar también a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días. Buenos días, aquí atentos a escuchar a Nacho. A ti, Ricard, no te da mucha confianza, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo te cuento lo que ha contado y luego lo comparamos con lo que ha dicho en otras ocasiones y cada uno que saque sus conclusiones y yo te doy mi opinión al final. Pero bueno, todo al final, hablamos del 13 de noviembre de 1992. Ese día, según Miquel Ricart, él estaba en casa de la madre de Anglés. Estaban allí Antonio Anglés, Maurici, que es el hermano, y Ricart. Y estaban con la madre. Entonces le dicen a Antonio y Mauricio: oye, vente con nosotros a hacer una cosa. Y dice Ricart en esta nueva versión que pensó que era un tema de drogas y tal, pero que de repente se encuentran con el Nano. Son 4 en el vehículo, los 4 se dirigen hacia Picassent y cerca de una gasolinera se encuentran a Miriam, a Toñi y a Desiré. Es decir, 4 que van en el coche, más 3, 7, con el volumen que tenía aquellos coches por entonces. A mí esto ya me cuesta creerme, pero bueno. No caben, no caben, francamente. Por eso... Bueno, a mí a lo mejor es que se ha olvidado decir que iban en 2 coches, que iban en caravana, en una furgoneta, que se alquilaron, yo qué sé, pero bueno, sigo. Según su versión, las chicas suben al coche.
Bueno, de hecho, me habéis comentado que Félix Ríos dio una entrevista hablando un poco de Alcácer hace, no sé si un día o algo así, en YouTube. Y supuestamente él habla de, bueno, de versiones oficiales, tal, lo que él dice siempre de que él se rige por las pruebas forenses y por el sumario, y que las teorías alternativas, que no hay nada, que es todo mentira. Yo, por lo que he visto de Félix Ríos, él se cree la versión oficial al completo, o sea, dice que investigó la fuga de Anglés. También se dice que es todo impecable y que piensa que podría estar vivo, que sí que se produjo esa fuga. Y lo que me llama la atención, después de la entrevista de Miguel Ricard, en donde da varios nombres más, incluso dice que participaron 7 en los hechos, ojo, 7, no hablamos de 2 personas como se puede asegurar en la sentencia. De hecho, el propio Félix Ríos, yo lo he visto en varias ocasiones diciendo que fueron solo Miguel Ricard y Antonio Anglés los que cometieron estos hechos, estas atrocidades, cuando para muchísimas personas que han analizado este caso minuciosamente, tanto seguramente como lo ha hecho Félix Ríos, que no digo que no, creen que no fueron solo 2, que no fueron Ricard y Anglés solo, sino que hubo más perpetradores de este hecho. Evidentemente yo, bajo mi pequeñísimo punto de vista, creo que más personas participaron en los hechos, pero bueno, lo que me decías es que es una entrevista que salió hace poco, no sé si es grabada después de la charla de Miguel Ricard, donde da esas consideraciones. Y si a lo mejor ha cambiado de opinión después de la entrevista, no lo sé, pero él sigue asegurando que cree que fueron solo 2, Ricard y Anglés, los que cometieron este hecho. Uno asesino confeso y el otro pues fugado, por ahí en México o en Brasil o donde sea. Suben al coche pensando que van a la discoteca Color, a la que habían hablado las 3 que iban a ir. Anglés en el trayecto se desvía hacia Catadau y allí teóricamente le esperan 3 hombres de unos 50 años que parece ser que ya le estaban esperando. Es decir, si le estaban esperando, que iba a ir calle por calle buscando chicas a las que secuestrar ese día, y si no las encuentra, los 3 hombres esperaban allí tranquilamente sin que pasase nada. Bueno, la cuestión es que Antonio y el nano bajan a las niñas del coche. A él y al hermano de Anglés les mandan a para unos bocadillos a un bar llamado El Parador, y cuando regresan se encuentran que las están violando a todas. Les están agrediendo allí, Anglés, los 3 desconocidos estos, y que les apuntan a ellos con un arma y dicen: o las violáis o matamos. Entonces ellos forzados las violan. Cuando terminan las agresiones sexuales, los 3 hombres desconocidos desaparecen del lugar. Allí se quedan Ricard, Antonio, el nano y el Mauricio y Antonio mata a 2 de las niñas, y Mauricio mata a la tercera. Dice que las enterraron en un paraje que se conoce, en un paraje de Alborache, pero cuando empezó la investigación se asustaron y entonces decidieron trasladarlos a la Romana, que es donde fueron descubiertos el 27 de enero de 1993. ¿Qué pasa? Que en realidad él dice que ahora está contando por primera vez la verdad y que en el resto de las ocasiones no había dicho la verdad. ¿Qué había contado en el camino? Pues en el 93, cuando es detenido, dice que los hechos se habían cometido en la Romana, no en este otro sitio donde dice ahora, que solo estaban él y Antonio Anglés, que las cogieron haciendo autostop. Dice que también las agredió él sexualmente forzado, pero que no había nadie más. Luego modificó esta declaración en el 97 durante el juicio, por cierto, en el que le condenaron a 170 años de prisión por ser el coautor de los secuestros, las violaciones y los asesinatos, de los cuales ha pasado 21 en prisión, 21 de 170. Lo dejaron salir por la famosa doctrina Parot. Y básicamente lo que vino a decir en el juicio es que también estaban allí Mauricio y el nano, el hermano Antonio. Pero el problema es que la Guardia Civil investigó lo de Mauricio y no le da ninguna credibilidad, y a lo del nano tampoco.
Yo no entiendo muy bien. Dice que ahora quiere pedir perdón a las familias, contar la verdad para él relajar su alma y que las familias, pero yo no sé, Gaona, si esto relaja el alma, añade mucha más confusión. Yo sinceramente no le creo. Pero bueno, Mira, esto, lo que da la impresión que quiere afán de protagonismo y que ha adaptado el discurso a aquellas leyendas urbanas en las cuales se hablaba de que era una confabulación, de que había personas mayores, políticos, etcétera, etcétera, porque de esa manera además, de alguna manera, pues bueno, se disculpa, diluye su propia responsabilidad. Sí, Bueno, entonces lo que se cree es que Miguel Ricard con esta entrevista lo que estaría haciendo es contar en parte la verdad, pero mezclándolo con la conspiración que tanto ha venido, o sea, ayudando, por así decirlo, a Ricard a salir del entorno público, ¿no? Por así decirlo, el malestar de la gente con él de manera pública, ¿no? A limpiar su imagen de esa manera. Porque mucha gente, vi comentarios en el canal que decía que esto era un lavado de imagen para Ricard, etcétera. No creo tampoco por parte de la productora o del canal de Manu Jiménez que haya querido lavar la imagen a Miguel Ricard, pero él mismo, pues con todas las entrevistas que ha hecho, sí que lo ha intentado, evidentemente, ¿no? En cuanto a el tema de la segunda sesión del juicio, que es cuando hay en un interrogatorio que se prolonga desde el 13 de mayo hasta el 16 del 97, ahí evidentemente afirma que le dictaron lo que debía decir, con el riesgo de matar a su hija, etc. Y luego negaba los cargos, desviaba la culpa hacia otros, hablaba de Mauricio Anglés, de un supuesto cómplice que decía que era el Nano. En aquella ocasión ya mencionaba a estos dos, ¿no? O sea, esto no es de ahora. Si estos son mentiras, pues las lleva diciendo 30 años, ¿no? Este señor. Luego, durante el interrogatorio, Ricard afirma también que Anglés le había hablado de usar la Romana como un lugar para esconder posibles cuerpos, posibles víctimas, y describía a Antonio Anglés como una persona muy peligrosa y muy impredecible. De hecho, ya en su momento él estaba insinuando que podría haber sido asesinado para impedir que revelase información comprometida. ¿Pero sobre qué? Sobre esas 3 personas que supuestamente habrían estado allí, pero Miguel Ricard no los vio. Miguel Ricard no conoce la cara de esos 3 cincuentones que ahora mismo, bueno, serían personas bastante mayores, evidentemente, entre 80 y 90 años, nos imaginamos, no sabemos si pueden estar vivos o no, nos imaginamos que podría ser que sí, pero serían personas importantes, él los conoce. Y además también es cierto que la sentencia habla de desconocidos, ¿eh? O sea, la sentencia judicial no dice que sean ellos dos solos. Sí, la sentencia hablan de alguna tercera persona, pero nunca fue capaz de investigarse ni de determinarse de quién se trataba. O sea, dejan abierta la puerta a que haya habido más implicados. Qué interesante. Yo no me acordaba nada de eso. ¿Tienes una memoria? Sí. O sea que realmente tiene un punto de verosimilitud. No, que te lo dejen abierto quiere decir que a lo mejor no todos los huecos han sido capaces de ser rellenados y contemplan la posibilidad de que hubiese más gente implicada en el crimen, pero no que realmente existiera. Se haya comprobado, claro. Eso es. Bueno, luego tenemos un caso de un boy. Bueno, podríamos decir que habría evidencias para llegar a pensar que no solo participaron Ricard y Anglés, y según esa sentencia deja la puerta abierta a que hubiese alguna otra prueba que determinase que o Mauricio, por ejemplo, o bueno, que de hecho Mauricio está vivo, ¿no? O sea, y nunca, o sea, hubo personas que nunca se creyeron estas versiones. También yo pienso que tiene que ser por algo, porque si descartamos a estos a los hermanos Anglés y descartamos a todos ellos, al Nano y a otras personas de cercanía, ¿no? Que fueron como testigos a este juicio de los Anglés y Ricard. Entonces estamos mencionando que hay personas desconocidas y quizás con algo más de poder que fueron
sacadas de en medio del papel o del sumario para que no se indagara sobre ellos. Esto es la sensación que da viendo un poco todos los puntos del caso de Alcácer. Especialmente a Francisco Pérez Avellán, porque es uno de los periodistas investigadores que más cerca y más encima estuvo de cada uno de los momentos del juicio sobre el crimen de Alcácer. Muy buenos días, Francisco. Hola, buenos días. Y Salvador Ortega. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a todos. Bueno, yo quiero que empecemos viendo la imagen que hoy ya se publicaba en los medios de comunicación. Y si tiene móvil y si tiene WhatsApp, si no tarda, le llegará en cualquier momento esta cara. Este es el rostro actual de Miguel Ricard. Muy diferente de como cuando entró hace 21 años en la prisión. Ahora tiene 44 años. Vemos que ha perdido cabello, que mantiene el mismo color de piel, el color de pelo también, los ojos, por supuesto, y lo que sí vemos que la barba y los kilos de más es lo que, de diferencia desde hace 21 años ahora, es lo que hace que hubiera podido pasar desapercibido, entiendo yo, en la sociedad. Salió de la prisión el pasado viernes, en torno a las 6 de la tarde, y rodeado, evidentemente, de muchísimos periodistas que querían captar su imagen, y algunos lo consiguieron, porque le siguieron hasta el tren que cogió camino de Jaén, y en Linares se bajó, y luego pues se le sigue la pista a ver dónde está, en un coche hasta Madrid. Pero la pregunta ahora es dónde está Miguel Ricard, si alguien lo tiene controlado para futuros intereses u objetivos o no, o a ver dónde irá. Puede vivir en Jaén, puede vivir en Madrid, puede irse a vivir a Córdoba. Hay muchísimas especulaciones, pero bueno, a ver si nos lo dice Francisco, que sabe de él. ¿Dónde iría para Ricard ahora? ¿Dónde cree Probablemente que esté en Madrid. Y respecto a que alguien lo tenga controlado, no lo creo. Él es el que controla siempre. En esa entrevista que yo tuve con él cuando él estaba en la cárcel, él, delante de los funcionarios que estaban a 2 metros, era capaz perfectamente de poner sus condiciones, de decir cuáles eran las cosas que quería, qué iba a decir y qué no, a pesar de que los funcionarios estaban atosigándole y estaban allí precisamente para que no hablara con periodistas, por ejemplo, ni con nadie de fuera. Sin embargo, él ha dado siempre lecciones de una frialdad absoluta, capacidad total de ser organizado y dar la idea de lo que él quiere. Él se presentó ante el público y así ha sido recibido hasta el día de hoy como una víctima, uno de la banda de Anglés a quien tenía mucho miedo y por lo tanto siempre obedecía. Dando la vuelta a toda la situación, después de escucharlo tantas veces en el juicio, en realidad puede ser que él fuera el jefe auténtico de la banda. Si le parece, Francisco, vamos a ir por partes para no echarnos tanta información encima. Vamos a ir de lo último a lo primero, que es nuestra costumbre. Lo último es, ¿qué hará Miguel Ricard ahora en libertad? Esperar ofertas. Él tiene cosas con las que puede perfectamente negociar. Por ejemplo, decir dónde está Antonio Anglés, que es la gran pregunta, el gran misterio de todo este caso. ¿Por qué le va a decir ahora y no lo ha dicho hasta ahora? Él lo dijo en el juicio y no le creyeron. Dijo que estaba muerto y nadie siguió esa pista. Pero él dijo que estaba muerto. Y se filtró en aquel momento a todas las televisiones. ¿Dijo dónde estaba muerto? No. Él, digamos, que lanzó una pregunta, si alguien estaba interesado en saber dónde estaba Antonio Anglés, para que se pusiera en contacto con él, probablemente para negociar. Y ahora que está aquí, a lo mejor una entrevista en la televisión para decir la verdad no es posible porque él no va a decir la verdad. La verdad no le favorece en absoluto. ¿Por qué? No le favorece en absoluto, porque él ha conseguido hasta ahora estar en un segundo plano, como si realmente los que no están aquí fueran los verdaderos culpables. Para entendernos, Antonio Anglés nunca ha contestado ninguna pregunta sobre el caso Alcácer. Todo lo que sabemos de Antonio Anglés lo ha dicho Miguel Ricard, siempre. Es decir, Antonio Anglés desaparece poco después de que desaparezcan las niñas y nadie ha vuelto a hablar con él en absoluto. Todo lo que se ha contado después es mentira. Absolutamente. Y probablemente muchas de esas cosas que ha dicho ha sido siempre responsable Miguel Ricard. Oye, y si, vamos a ver, si él dijo que estaba muerto y ahora quiere decir algo, solo puede decir dónde está enterrado. En efecto. ¿Y tú personalmente crees que Anglés está muerto o no? Totalmente convencido de que está muerto. Yo creo que, bueno, yo tengo un libro escrito que se llama Alcácer, punto final, en el que creo que la última bala de las que tenían para matar a las niñas se la dieron a ¿Y cómo muere Anglés? De un disparo en la cabeza. ¿Quién Eso lo es lo mata? que yo creo. A ver, yo no tengo pruebas para ver quién lo mata. Lo que sí estoy completamente convencido es de que Miguel Ricard sabe qué pasó y dónde está.
y cuándo ocurrió y por qué desapareció. Este hombre pensaba que era capaz de engañar a la policía, a la Guardia Civil, a todo el mundo. Por eso se presenta en casa de Neusa Anglés, la madre de los Anglés, con unas naranjas, ¿no? Como si pasaba por allí. Entonces, claro, naturalmente la Guardia Civil le descubre inmediatamente, ve que es un auténtico delincuente, un delincuente duro, que está fugado además por otros hechos que había cometido con anterioridad, y a partir de ese momento le interrogan hasta que empieza a decir algo que le relaciona con el caso. Y finalmente acaba siendo la única persona implicada. Pero nunca ha ayudado a la justicia, nunca ha dado ninguna pista para que la justicia fuera a explicar lo que es caso Alcácer. Si no lo reconoció, no va a decir por qué lo hizo, ¿no? Por qué lo hicieron o quiénes lo hicieron. Claro, él dijo entonces que era porque tenía miedo a Antonio Anglés. Pero yo tengo un dato fundamental, y es el hecho de que Antonio Anglés nunca iba a los atracos porque le daba miedo. No tenía el valor que hay que tener de entrar en una entidad bancaria y decir: alto, arriba las manos, que esto es un atraco. Iba siempre Miguel Ricard, que no tenía ningún miedo. Hasta el punto de cuando se llevaban el botín, le decían a Antonio Anglés lo que ellos querían. Los que habían ido al atraco decían: hemos robado no sé cuánto, y le daban la mitad, pero podía haber robado 5 veces más. Lo cierto es que Miguel Ricard sigue manteniendo a estas alturas que él ha sido una víctima, que él fue un cabeza de turco y que los auténticos culpables siguen en la calle. Cabeza de turco Antonio Anglés. Vale. Ricard se lo dice a sí mismo. Intervendría en esos crímenes horrendos. No tenemos ninguna prueba, ya digo. Pero si no lo hicieron solos. No lo hicieron solos. Una persona no lo hace solo. Eso no lo hicieron solos. Según su teoría, 3 o más. Pero yo lo que digo es que el que manda en esa banda es Miguel Ricard. Vale, perdona, Marta, que te he interrumpido. Nada, al contrario de lo que Miguel Ricard siempre ha mantenido y mantiene. Él, antes de todo, de su cárcel, etcétera, tuvo 2 trabajos de los que no duró más de 6 meses en cada trabajo. Es decir, no era un hombre que tuviera una profesión previa ni nada. Ahora, en la calle, dificilísimo la reinserción social e incluso laboral. Dudo mucho que tenga él ahora mismo ningún tipo de oficio, beneficio, profesión, ni que nadie vaya a dar trabajo, lógicamente, a Miguel Ricard. Con lo cual, el objetivo o la vía de salida que le queda, en opinión de los expertos, es delinquir. Por eso es importante, creo yo, esta fotografía. Por eso es importante, porque ahora donde viva él o otros que están saliendo de la cárcel, desde luego no puede ser en el entorno que tenían previamente, porque ya se está alertando muchos pueblos y muchas localidades para poner más Guardia Civil y policía. Y Madrid puede ser un buen destino en cuanto al anonimato. Ahora, profesión ninguna. Vamos a ver, si podemos hablar aquí los de este lado. Dicho eso... Es que tenemos el tiempo, lo controlo yo, Juan Luis, y también la dosis de la información. Vale. O sea que ya es su momento, por supuesto. Vale. Dicho eso, simplemente puntualizarte una cosa. La situación en estos momentos de Anglés, como ha dicho Paco Pérez Avellán, es una persona que controla perfectamente todos los movimientos, pero me consta en estos momentos que está muy desconcertado, que no sabe lo que va a hacer. Está totalmente. Ricard, quieres decir. Ricard está desconcertado. Normalmente estos presos, tú lo sabes, Paco, también, cuando salen de la cárcel después de 20 años, están totalmente fuera, no saben, porque es totalmente el hábitat diferente. Y normalmente suelen venirse a Madrid, porque es el sitio donde pueden luego moverse, y sobre todo se instalan en pensiones baratas en el centro de Madrid. Tampoco tienen un poder económico suficiente para poder vivir, suelen meterse ahí durante 7 semanas, llegan a acuerdos con los dueños de estas pensiones que son barateras en el centro de Madrid, y ahí esperan cualquier alternativa que le pueda surgir, y en eso estamos, me consta. Pero a través de alguna red sí, de gente que se dedica a orientar, estoy hablando en papel blanco, o sea, con corazón blanco, a orientar a la gente que sale de la cárcel después de tantos años. Sí. ¿O estamos yendo a una red que empieza a complicarles ya la vida a esta gente que sale de prisión y lo meten en más líos? Es que están sujetos a cualquier posibilidad que les caiga. Ten en cuenta que no saben nada. O sea, por mucho que es verdad, Paco, que controla inglés perfectamente todo, pero son desconcertados, son personajes que no saben lo que hacen, que salen de la cárcel, un hábitat como en la cárcel, donde han sido dioses, donde Ricard hacía lo que quería, era narcisista, era un personaje peligroso, y sale y no sabe qué hacer, y entonces están expuestos a cualquier cosa, a que le lleve una productora de televisión y les ofrezca el dinero, y van con ellos, a que llegue alguno que le diga vamos a atracar lo que sea, y vuelven a atracar. Es decir, están expensas a cualquier cosa. Se sitúan en Madrid porque no saben dónde ir, entonces vienen a Madrid, que es abierto, como ha dicho Marta, vuelvo a repetir, se sitúan en pensiones muy baratas del centro y esperan cualquier alternativa, y en eso estamos. Hombre, algún contacto tienen que tener, aunque digan que no ha hecho Miguel Ricard ninguna conexión con el exterior durante 21 años, no ha pedido permisos, no ha salido nunca a la calle, presuntamente no tiene amigos, no tiene contactos, pero sí que a uno le dijo algo, sí que hubo una conversación telefónica
o por escrito con un amigo suyo, ¿no? Diciendo, verás, ahora sí se van a enterar todos de lo que sé, como una amenaza. No, no hay amistad, verá. Si nos trasladamos a los orígenes de la conjunción Anglès, Ricard salía con Anglès pues casi todos los días a ligar, a vender drogas, a vender, a trapichear, y en definitiva también a servir al otro de punto de apoyo, porque el punto de apoyo era precisamente el de ciertas informaciones que él daba alrededor de las fuerzas de seguridad en aquel momento, porque él estaba reclamado, tenía busca y captura, y sin embargo no se detuvo. Pero la realidad de esto es que Ricard no tiene dónde ir ahora mismo, no tiene ningún contacto en el exterior, ni en el interior, porque no ha tenido contactos con nadie en el interior. Él se va a buscar algo. Y todos los que lo conocen por encima piensan que en un momento va a estar en Madrid, pero que luego después tendrá que abandonar España. En cualquier caso, estamos hablando de dos personas y Paco Pérez Avellán en alguno de sus libros sostiene la teoría de que al menos fueron 3 las personas implicadas en el crimen, ¿no, Paco? Sí. Vamos a ver. Yo creo que el caso Alcácer es un caso sin resolver, donde solo se sabe una parte del iceberg. Lo más importante nunca se descubrió. Es decir, estos individuos son delincuentes de medio pelo, incapaces de hacer todo lo que ocurrió en el caso Alcácer. En el sumario se ve perfectamente, y hasta que yo no lo leí no me di cuenta de que efectivamente hay una mano negra. El sumario traza una falsa huida de Antonio Anglès a través de la cintura de España hacia Lisboa para embarcarse en un barco que está totalmente fementida. Es decir, aparece este individuo que entra dentro de un vehículo para robarlo y dice: alto, arriba las manos, que soy Antonio Anglès, para que quede claro que es Antonio Anglès. Luego pasa una noche en un chalet y deja las fotos de él ya de rubio, o él con también fotos de antes de teñirse el pelo, para que quede claro que él ha estado allí. Incluso deja unos pañuelos manchados de sangre. Es decir, marcando un camino para que quede claro que le están siguiendo a él. Vestido como suele vestir Antonio Anglès, con un mono de mecánico y una gorra de béisbol. Sería alguien entonces que está suplantando la identidad de Antonio Anglès, fingiendo que está huyendo de España, atravesando la barrera del país. Porque él no ha salido nunca de la Comunidad Valenciana. ¿Y cuándo habría muerto Anglès entonces? Inmediatamente después de la muerte de las niñas. Entonces, ¿quién hace la supuesta identidad? Quien quiere llegar a donde hemos llegado ahí, que es el no conocer qué es lo que pasó, ni siquiera el motivo real de la muerte de las niñas. ¿Y esa mano negra quién está? ¿De parte de quién? Alguien muy poderoso para hacer todo esto, porque fíjate que consigue que el sumario, que la Guardia Civil informe sobre unos individuos que están haciendo una falsa huida para que parezca que es Antonio Anglès. Incluso llegan a contar que a Antonio Anglès se le ve en una peluquería y que es donde se tiñe el pelo, en el centro de Madrid, en el centro de Valencia. Todo es totalmente falso, mentira. Es la fabricación de una serie de coartadas que no tienen nada que ver, nada más que pero ¿quién engañar. Es ese poderoso? Coincide con la versión de una de las de Antonio, el padre de una de las niñas, que decía también no que había alguien. Porque en esta zona de Levante ha habido entonces mucho. Después ha habido también numerosos hechos en los que han ido gente de distintas capitales de España, poderosa, con dinero, a comprar los favores sexuales de niños, niñas, o a obligar a niños y niñas a pasar con ellos un fin de semana, como pudo ser la historia del Alcácer al comienzo. Espera, han sido Francisco, capturados. ¿me estás diciendo que, según esa versión, las 3 niñas de Alcácer habrían sido raptadas según encargo? Probablemente. Hay dos posibilidades. ¿Para abusar una, sexualmente Mariló, de ellas? Que, verás, una, que ellos que se dedicaban a estas cosas porque son una especie de delincuentes que hacían también de proxenetas y buscaban niños y te traían droga y lo que hacía falta, o que aquella vez lo intentaran para sí solos, para disfrutar ellos de la situación por primera vez, o que lo hicieran para otros. Y para los otros fue para los que limpiaron totalmente el campo, mataron a las niñas y no dejaron ningún tipo de indicio que permita saber lo que pasó. No avancemos más de ahí, que quiero dedicarme un poquito a ver la opinión contrastada también de Juan Luis Salvador, Fernando, Marta y Carlos, de lo de la mano negra, de ese poder, gran poder que podría haber encargado este triple crimen. Bueno, de hecho se habló y en las investigaciones se siguió esa pista que dice Paco Pérez Avellán acerca de la posibilidad que fueran un trabajo que iban a realizar para otros. Lo que pasa es que a lo largo de las investigaciones quedó descartada esa prueba. Esa prueba quedó ahí, pero las investigaciones luego posteriormente no determinaron que se la llevaron a un chalet. Te digo que está en el sumario. Sí, que descartado nada. No, que está en el sumario. Que estaba ahí, que está. No, que está ahora en el sumario. Bueno, en el que sumario está en el sumario, no está descartado.
Sí, hombre, lo descartó la policía en las líneas de investigación. O sea, eso estaba en los primeros trabajos que se hizo, pero no quedó Yo estaba allí, constatado. vamos, te quiero decir que no está descartado, vamos. No. O sea, que en el sumario está reflejado En el que hay sumario una... está totalmente reflejado que hay una falsedad absoluta sobre todo lo que tiene que ver con Antonio Anglés. Y Bueno, se ha pero eso difundido... pero una cosa es lo de la eso no falsedad quiere sobre decir Antonio otro. Anglés, y otra cosa es lo que estábamos hablando de La el posibilidad, poder claro, que habría encargado claro. el rapto de las niñas. De que, Eso no de que está. se ignora cuál es el motivo por el cual las niñas fueron secuestradas. Vale. Eso es una teoría que se mantuvo precisamente cuando empiezan las iniciaciones del señor Blanco, que era un detective que acompañaba al padre de una de las niñas, Fernando. Claro. Vamos a ver, era imposible que se dedicaran a secuestrar a esas niñas, porque en el momento dado, donde las niñas salen a pedir y van a la discoteca, nadie sabía dónde iban a ir, ni en qué punto estaban reunidas, ni hacia dónde encaminar sus pasos. Le piden a Anglés y al otro, le piden que las lleve en su coche. Y ahí empieza el tema, o sea que fue una verdadera coincidencia el que las niñas le pidieran a Anglés, que ya lo conocían de otras veces, ¿Y de que la llevaran. casualidad cuál es la teoría vuestra entonces? Que de casualidad... De casualidad se encuentran a las niñas. Sí, se encuentran y Que hubiera terminan un matándolas tercero- y torturándolas. Eso es. Que hubiera, no, incluso a mí no me extraña en absoluto que Son en aquel personajes momento sádicos, ofrecieran a las niñas a un cierto número de personas. Eso a mí no me coge sorprendido. Que dijeran, bueno, pues tengo algunas niñas que tengo nuevas y no sé cuánto. Que ¿Pero hay vez- pruebas de eso? No hay prueba ninguna. Como tampoco hay pruebas de la mano negra. No hay pruebas ninguna. Aquí hace falta, tal como lo estáis contando, aquí hace falta un dato. Entre que las niñas suben al coche y las niñas son asesinadas, ¿cuánto tiempo pasa? Mucho. Más de un mes. Más de un mes. Fueron asesinadas en noviembre del 92 Sí, y claro, aparecieron 93. sus cadáveres a finales de enero del 93. Sí, pero cuando fueron asesinadas, ¿qué diferencia hay de tiempo de cuando las secuestran? Desde que las cogen en el coche. Desde que la hasta cogen en el aparecen coche sus hasta que las llevan cadáveres. allí. Porque eso Vamos era a una hablar- caseta que ellos tenían en la Romana, muy antigua, allí metida, bueno, y que eso allí han ido es- mucha gente. Es una de Mucha. las zonas que entonces se decía, estamos hablando de 1992-93, es una de las zonas en las que además se dice que desaparecían muchos niños menores. Y aparecían. Lo que nunca desaparecieron fueron 3 a la vez. Esto Claro, es grande que eso fue con un antes por dos y un motivos. después. Uno, desaparecen de pronto 3 niñas a la vez. Y en segundo lugar, hay un padre que desde el principio empieza a darle la vuelta por completo a todo esto. Ahora, y El los padre medios de tiene un mérito comunicación, y los fantástico, medios de comunicación gigantesco. también ahí fueron importantes. Pero el padre tiene determinantes. muchísima importancia. Fernando. Yo que tengo 40 años de experiencia en esto, te digo que los padres se vuelven locos cuando le pasa una cosa como esta. No me extraña. Lo que le hizo estos criminales a la niña. Yo sería, si de soy una Fernando madre, sería incapaz de leerme ese García, sumario. O sea, bueno. prefiero no leerlo. Este hombre, es que no lo quiero leer. Este hombre es que no delante de quiero mí ni oírlo. hasta fíjate. vio las películas que se hicieron sobre la autopsia de la niña. Es decir, desde el principio se entregó. Y yo creo que a partir de ese momento no volvió a estar bien nunca más en la vida. Pues hay que decir que la justicia lo ha condenado a pena de cárcel. Sí, Es decir, sí, que, se que complicó estamos en mucho una la cosa. situación en Vamos la a hablar que con no Virginia sabemos Abad, lo que nuestra pasó en el caso compañera que Alcácer. está en Alcácer. Alcácer es una de las localidades que es obvio que quizás temieran que Miguel Ricard fuera hacia Alcácer, pero da la sensación, Virginia, que tienen ya como asumido y dan por totalmente seguro que ni se le ocurrirá pasar por ahí. Sí, es una opinión generalizada aquí en Alcácer que Ricard no va a aparecer por aquí. Y, bueno, así nos comentaban que tienen miedo de poder encontrárselo por las calles, pero bueno, es algo que parece absolutamente, Mariló, improbable. Hablabais de las familias, hemos podido hablar con 2 de los padres de las niñas de Alcácer, con la madre de Desiree, con Rosa Folk. Esta mañana nos ha comentado que lleva desde el jueves fuera de Alcácer, se ha ido porque se iba a conocer ya esa excarcelación de Miguel Ricard y quería estar alejada, quería estar tranquila. Para ella es muy duro todo lo que está pasando, todo lo que está reviviendo estos días. También hemos visto al padre de Toñi esta mañana que se iba, que no quería atendernos, está también cansado, están muy tristes, muy dolidos y quieren un poco de tranquilidad para poder seguir con sus vidas, Mariló. Sí que el padre de Toñi hizo declaraciones a Televisión Española el mismo viernes cuando la audiencia anunció la excarcelación de Miguel Ricard y dijo, bueno, pues eso, que está muy dolido, que está indignado, que
ha dejado de creer en la justicia y sobre todo la impotencia que siente de ver que el asesino de su hija está en la calle y que por supuesto su hija no va a poder pisarla más, Mariló. Yo me veo también en la obligación de recordar que el Ministerio de Interior dice que va a establecer medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y que el Estado va a poner un recurso para ver si a Miguel Ricard lo pueden volver otra vez a meter en prisión. En fin, quiero decir que ante esta salida de Miguel Ricard a la calle parece, según lo que se dice, que no se van a quedar impasibles. Eso. Después de 21 años, Miguel Ricard sale de la cárcel. Entró en prisión con 23 años y ahora tiene 44. Le condenaron en 1997 a 170 años de prisión. ¿Estás diciendo que eres inocente? ¿Quieres aprovechar para pedir perdón? Hola. Esta condena vencía en 2011, pero con la aplicación de la doctrina Parot se ampliaba hasta enero de 2023. Ahora, con la derogación de esta norma, sale en libertad 10 años antes. Yo creí que iba a cumplir por lo menos la condena que no toda, porque no va a durar 170 años, pero 30 años que hubiera echado, que no hubiera salido nunca. Mucha rabia contra él y mucha impotencia. Mira, es una vergüenza, oye, es una vergüenza. No tiene derechos a salir. Tenía que estar toda la vida encerrado, toda la vida. Es el único condenado por el crimen de las 3 niñas de Alcácer. El considerado autor material de los hechos, Antonio Anglés, está desaparecido. Hoy sigue siendo uno de los delincuentes más buscados. El 13 de noviembre de 1992, Miriam, Toñi y Desiree desaparecieron cerca de Alcácer cuando iban a una discoteca. 2 meses y medio después, a finales de enero de 1993, se encontraron sus cadáveres cerca de una casa abandonada. Habían sido violadas, torturadas y asesinadas. En un principio, Miquel confesó el crimen, pero poco después cambió su versión y defendía su inocencia. Soy inocente y que tengo la conciencia muy tranquila. A día de hoy sigue insistiendo en que es un cabeza de turco. Su nueva vida fuera de la cárcel parece complicada. Ni en Alcácer ni en Catarroja, donde nació y vivió, nadie quiere verle cerca. Su familia no quiere saber nada de él, aunque su hija estaría dispuesta a hablar con él. Lo único que se sabe por ahora es que va a percibir un subsidio de unos 400 euros durante año y medio, algo habitual en los presos que salen de la cárcel y no tienen trabajo. La Abogacía del Estado va a utilizar todos los medios a su alcance para que vuelva a prisión. Están tramitando un recurso contra la excarcelación, pero no será hoy cuando lo presenten.